Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlos como siempre. ¿Cómo andás, Jano? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Aquí estamos con toda la información a esta hora de la jornada. Una jornada muy fría y bastante húmeda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Les contamos que en el marco del Día Nacional de la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud Pública presentó las estadísticas de la población uruguaya durante 2024, año en el que 764 personas se quitaron la vida. Los datos de la cartera que dirige Cristina Lustenberg indican que los hombres se suicidan más que las mujeres, 76% con respecto al 24%. Sí, el informe del gobierno señala que los grupos etarios con las tasas más altas de suicidio fueron las personas de 80 años o más y las de entre 20 y 24 años. Los departamentos con las tasas más altas fueron 33, Río Negro, Rocha y Flores, con más del 30% de la mortalidad por suicidio cada 100.000 habitantes. En tanto, los departamentos con la tasa más baja fueron Montevideo, Salto, Maldonado y Canelones. Sí, está cargada la agenda del jueves, así que tenemos más. Sí, mucha más información. Vamos ya con los titulares. Pablo Carrasco y su esposa Ana Yeudicou y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, fueron imputados por estafa tras la primera audiencia de formalización de la causa de Conexión Ganadera, empresa en la que fueron los principales socios. Una investigación de la Universidad CLAE con apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de los Países Bajos concluye que las denuncias falsas por violencia de género en Uruguay son insignificantes. El gobierno descartó el proyecto Neptuno y les propone a los privados construir una nueva potabilizadora en Aguas Corrientes. Según Diego Bonino, productor de Rincón del Pino, la noticia es la que esperaban, pero quieren recibir la comunicación oficial. Héctor Cancela fue electo como rector de la Universidad de la República con 54 votos en 96. El doctor en informática venció a Fernando Miranda y Gregory Randall con 24 y 18 apoyos respectivamente. En su columna de Cultura, Nacho Vázquez recomendará la muestra Bajo la piel del escultor fernandino Daniel Cardoso, quien expone su obra por primera vez en Montevideo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, criticó al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y le aconsejó que deje de darle órdenes a los brasileños. En Argentina, trabajadores médicos y residentes del Hospital Garrahan se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para reclamar el fin de los recortes, mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Bien, y hay mucha más información, además de la que hemos presentado en titulares, que ustedes pueden seguir a través del 6.1, la señal de aire de TV Ciudad, en internet, en el sitio tvciudad.ui, en YouTube, naturalmente, y escucharnos a través del 107.7 FM, Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y vamos, Mariana, a ver qué está pasando en exteriores. Exactamente, dos de nuestros compañeros están en los móviles. Vamos a recibir en primer término a Martín Duarte, que se encuentra en la Torre Ejecutiva. Martín, ¿qué estaba sucediendo por allí? Mariana, buenas tardes Jano. Una jornada muy intensa de reuniones aquí en la Torre Ejecutiva que comenzó en horas de la mañana y que hasta hace algunos minutos, recibiendo al presidente del directorio del Partido Nacional, el presidente Yamandu Orsi mantuvo estos encuentros en busca de acuerdos y trazar diálogo a propósito de la instalación de las mesas de diálogo social. Como titular, tanto el Partido Colorado, a través de Andrés Ojeda, como el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, destacaron participar en esta instancia como está formulada por parte del gobierno. Ellos plantean poder generar mesas directamente con los distintos partidos políticos. Es una cosa que queda ahora a consideración del Ejecutivo para ver si llevará adelante. Por otro lado, brevemente, está previsto para mañana a la hora 19 una conferencia de prensa aquí en Torre Ejecutiva para estar comunicando cómo se sigue luego de esta comunicación del gobierno, extraoficialmente, mañana se va a hacer oficial, de descartar el proyecto Neptuno, cuáles van a ser los avances. Mañana va a haber una conferencia 19 horas aquí en Torre Ejecutiva para estar ampliando los caminos. Gracias por los adelantos, Martín. Y ahora nos vamos desde Ciudad Vieja al centro, porque el tema de Angie Álvarez tiene que ver con salud mental y se encuentra allí justamente en el centro. Angie.
Así es, Mariana, Alejandro, buenas noches para ustedes. Estamos en la nave de Les Loques, donde ya se inaugura la Escuelita Loca y en minutos se va a presentar el libro de Cecilia Baroni, la psicóloga con la que estaremos hablando en un ratito, llamado Una cartografía antimanicomial. Trata la historia de la locura en Uruguay entre 1985 y 2017. Vamos a estar hablando en unos minutos sobre esto. Bien, gracias Angie. Y tal como estaba previsto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo este jueves en Torre Ejecutiva una serie de reuniones con dirigentes de la oposición para buscar posibles soluciones a la negativa de los partidos Nacional, Colorado e Independiente de participar en el diálogo sobre protección y seguridad social que el gobierno lanzó este miércoles. Va a haber un diálogo social, ¿tá?, en el cual nosotros, como está montado hoy, no vamos a estar. Pero en el caso de que hubiera una instancia autónoma con los partidos políticos, sí estamos. Hay aspectos del diálogo social, o aspectos, mejor dicho, que son muy preocupantes del país, que no están en el diálogo social. Nosotros nos retiramos del diálogo social por una serie de elementos que expresamos en una nota que se hizo llegar a Presidencia. Nosotros vamos a estar abiertos a discutir todo el articulado, porque en definitiva lo que está en juego aquí es buscar mejorarle la calidad de vida a la gente. Volvemos al tema que compartíamos en portada. En 2024, 764 personas se quitaron la vida en nuestro país, según los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio. Sí, entre quienes fallecieron por este motivo, el 11% fueron jóvenes de entre 20 y 24 años, lo que representa una cifra histórica para este grupo etario. La tasa de suicidio en 2024 fue de 21,35 cada 100.000 habitantes, lo que representa una leve disminución respecto al pico registrado en 2022, cuando hubo 823 suicidios. Sin embargo, la tendencia general desde el año 2000 continúa en ascenso. Según los datos difundidos esta jornada, en 2024, los departamentos con mayor tasa de mortalidad por suicidio fueron 33, donde fallecieron casi 40 personas cada 100.000 habitantes, Río Negro 35,5, Rocha 34,9 y Flores 34. Los departamentos con tasa más baja fueron Montevideo, Salto, Maldonado y Canelones. En La Valleja, Maldonado, San José, Soriano, Tacuarembó y Cerro Largo, la cifra de suicidios bajó respecto de 2019. En cuanto a la diferenciación por sexo, 76% de los suicidios en 2024 correspondieron a hombres y el 24% a mujeres. Los grupos etarios con las tasas más altas de suicidio fueron las personas de 80 años o más y las de entre 20 y 24 años. En esta última franja se da la cifra histórica más alta, representando un 11% del total en 2024. El método de lesión más frecuente en nuestro país es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, que representa el 67,5% del total, seguido del disparo de armas de fuego, con 17,1%, y el envenenamiento, con 5,2%. El Ministerio de Salud Pública señala que la reducción del acceso a medios letales es una de las medidas más efectivas para la prevención del suicidio. Respecto a los intentos de autoeliminación, la tasa en 2024 fue de 161,74 por cada 100.000 habitantes, superior a la registrada en 2023. Según la cartera de salud, este incremento podría estar vinculado a mejoras en los sistemas de registro y no necesariamente a un aumento real de los casos. El año pasado hubo 5.704 intentos de suicidio. La mayoría se da entre los 15 y 39 años. Según la tasa de registro entre los 15 y 19 años, hubo 440 intentos de autoeliminación, seguido por el grupo etario de entre 20 y 24, con 394. Entre los 10 y los 14 años se dieron casi 165 intentos de autoeliminación. Con respecto a este preocupante tema, la directora general de la Salud, Fernanda Nosar, dijo que el suicidio en Uruguay trasciende el ámbito de la salud y tiene que ser abordado más allá de la medicalización. Sí, se refirió a las líneas de acción para tratar esta situación en el interior del país y el impacto que genera un suicidio en las pequeñas poblaciones. Las acciones son múltiples. La prevención del suicidio es una de las principales líneas de desarrollo desde el Ministerio de Salud Pública, desde el ámbito de la salud, pero sobre todo hoy destacar que en esta actividad estuvieron presentes los principales referentes de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio,
¿Por qué? Porque esto trasciende al ámbito salud, involucra necesariamente aspectos que tienen que ver con el bienestar social. La prevención del suicidio está en la sociedad, en todos nosotros. Uno de los pilares de acciones que es los planes departamentales de salud mental. Y dentro de los planes departamentales de salud mental, justamente la mirada de los indicadores que hay de la tasa de suicidio y de los intentos de terminación. No nos olvidemos que el abordaje en poblaciones pequeñas, en lugares chicos donde hay personas con intentos o suicidios efectivizados, el impacto social es mayor. Por lo tanto, el abordaje no es solamente sanitario, no es biomédico, sino que trasciende al ámbito de la salud. Pero sí, la respuesta es, la mirada es absolutamente territorial. No es una patología específicamente, sino que es una realidad. Y el abordaje tiene que ser más allá de la medicalización, más allá de las terapéuticas farmacológicas, más allá de la psicoterapia, involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el bienestar de las personas. Seguimos en tema porque en el marco justamente del Día Nacional de Prevención del Suicidio, la Unidad Académica de Psiquiatría de la Universidad de la República realizó una actividad dirigida a periodistas, comunicadores, creadores de contenidos digitales para promover un abordaje responsable en la cobertura sobre esta temática. Sí, a propósito de esto, en ese ámbito el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, resaltaron el rol de los medios de comunicación a la hora de construir narrativas que aporten en esta materia. Este no es un problema médico, no es un problema sanitario solamente, es un problema de toda la sociedad y que tiene que ser resuelto entre todos los actores sociales. Si nosotros pensamos que esto es una cuestión que vamos a poder resolver los actores sanitarios solamente, estamos en un error. Entonces, yo celebro enormemente que sigan dándose estas instancias como estas y que podamos tener una discusión franca y una discusión honesta con respecto a qué posibilidades tenemos reales de actuar. Las cifras después me parece que respaldan la sensación que tengo, porque una de las cuestiones que siempre trato de ver es si una sensación tiene un respaldo en evidencia, y me parece que la tiene. Más allá de la evidencia, estoy en una casa de la ciencia, en el marco de la Universidad de la República, más allá de la evidencia, que es al final del día el criterio de la verdad, también está lo que le pasa a la vida de la gente, que son verdaderas tragedias. Por lo tanto, lo que me parece que tenemos, lo que me gustaría que Uruguay pudiera hacer, es reconocerse a sí mismo en sus capacidades para luchar contra este problema. Y creo que tenemos muchas capacidades. Por eso es tan importante lo que tú decías al final. También depende de la narrativa. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante en cómo narrar el problema del suicidio y de la salud mental. Pero también la narrativa también se hace con acciones. En Antel, lleva tu plan móvil al siguiente nivel y mantén el precio de tu plan actual por 6 meses. Bien, volvemos a salir del estudio, tomamos contacto con Angie Álvarez, quien nos va a contar sobre las características que tiene el lanzamiento de esta escuelita loca. Contanos, Angie, te escuchamos. Así es, Alejandro, estamos ya en la nave de los loques, les decíamos hoy, primero para hablar de la presentación del libro de Cecilia Abaroni, psicóloga, escritora también de esta investigación, llamada Una cartografía antimanicomial, que trata la locura en Uruguay entre 1985 y 2017. Cecilia, gracias por estos minutos. ¿Por qué surge, con qué objetivo surge esta investigación? Bueno, esta investigación es en el marco del doctorado de Historia de la Facultad de Humanidades. Y también surge de Vilar de Vos, que es uno de los dispositivos alternativos en salud mental más viejos en Uruguay, que ha podido continuar y que ha logrado un montón de cosas. Y en mi caso como investigadora también era la intención de poder dar cuenta de todo ese movimiento a lo largo del tiempo y cómo Vilar de Vos pudo ser testigo y protagonista de algunos cambios. Y uno de los más importantes es que las personas
que a veces están diagnosticadas o puestas socialmente en un lugar estigmatizado como el loco, pudiéramos tomar la palabra, pudiéramos dar cuenta de todo lo que se hace y que hay otro tipo de locuras que no son solo las que a veces nos muestran que son las peligrosas, digamos, sino que están las productivas, las alegres, las que nos llevan por ejemplo, esto, a lanzar hoy un libro, una escuelita loca, seguir adelante y en ese adelante vamos generando procesos de salud. ¿Qué rol ha tenido el Estado uruguayo en esta historia de la locura? Bueno, lamentablemente una de las cosas que descubrimos en este libro fue como estar en varias etapas, una la llamamos y la llamaron otros autores del encierro, del abandono luegamente y del 85 en adelante yo lo defino como una etapa del olvido del loco, que a veces parece contradictorio con todo el movimiento y los logros que hemos podido tener, pero que tienen que ver sobre todo con un Estado que no ha podido dar respuesta o las respuestas que siguen dando son o instituciones monovalentes muy grandes o la medicación o el encierro como primera respuesta y entonces, también poder caracterizar ese proceso capaz que nos lleva en este momento a empezar otra etapa que sea la de la memoria y el reconocimiento de muchas sensibilidades y subjetividades que le han aportado mucho a nuestro país, pero que quedan así, en el olvido. ¿Por qué comprende entre 1985 y 2017? Bueno, en el 85 porque es la apertura democrática y en el 86 se hace el primer Plan Nacional de Salud Mental, después hubo planes nacionales cada 10 años. Y Vilar de Vos surge en el 97, por lo tanto, en esto de ser testigo, nos permitió hacer primero como una reconstrucción que pasó de la democracia en adelante, porque sabemos que en dictadura se profundizó esa etapa del olvido por poco presupuesto, en realidad la del abandono más bien, por poco presupuesto o por mismo esta figura como a veces que se genera como más fantasmática, ¿verdad? Y poder dar cuenta entonces de la historia reciente, este lugar de poder haber generado un movimiento social que, entre otras cosas, en el 2017, que ahí terminamos la investigación, culmina con la aprobación de la Ley de Salud Mental, que es un logro muy fuerte para este movimiento, que venía señalando que los planes eran ineficaces y que con la ley se iban a generar algunos cambios, como los que estamos viendo ahora, que una ley, al ser un marco jurídico, obliga, por ejemplo, al Estado a poder cumplir con esa ley. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Conversábamos con Cecilia Baroni, autora de este libro, una cartografía antimanicomial que se puede conseguir en la biblioteca de la Universidad de la República. Volvemos con ustedes, los convocaremos un ratito. Bien, el presidente de la República, Yamandú Orsi, saludó a los intendentes de todo el país que asumieron funciones la semana pasada y que hoy participaron en la instalación del nuevo Congreso de Intendentes. Sí, en la misiva Orsi los invitó a comer un asado en la estancia presidencial de Anchorena o en cualquier lugar que ellos dispongan. Los nuevos jefes comunales se reunieron hoy en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo para instalar en funciones el nuevo Congreso de Intendentes. La sesión contó con la participación de dirigentes políticos nacionales de todos los partidos, entre ellos el presidente del directorio del Partido Nacional, senador Álvaro Delgado, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. El intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, fue electo como presidente del Congreso para el primer año de la actual gestión. La carta de Orsi llegó a este ámbito con la invitación a comer un asado y si bien les dijo que la estancia de Anchorena puede usarse con ese fin, está dispuesto a ir donde lo llamen. Confieso que me resulta bastante extraño escribir en mi propia casa, redactó Orsi tras felicitar a todos los nuevos intendentes. Ustedes bien que lo saben y por eso decidieron abrazar con pasión la noble tarea de ser gobernante del Pago de Uno, expresó. Son hombres y mujeres que conocen cada rincón de su departamento, que saben nombre y apellido de muchísimas de las personas que viven en su territorio, conocen el pueblo, la villa, el camino, el mevir, el paraje, porque además este Uruguay no tiene monarquía ni liderazgos artificiales, tiene democracia, tiene partidos y tiene intendentes e intendentas elegidos por su pueblo, ni más ni menos, continuó. Orsi les dijo que tienen mucho por hacer juntos y que entre el gobierno y las intendencias hay mucho para coordinar, para discutir, y nada mejor que compartir un buen asado para eso. Avisaré con tiempo, pero adelanto que ya estamos aprontando a Anchorena para la juntada. Pero además les digo que con mucho gusto y placer puedo jugar de visitante, añadió el mandatario. Una y otra vez digo que buena parte de lo que pude hacer en mi vida política lo aprendí entre ustedes y otros viejos colegas que cumplieron ya su ciclo o lamentablemente ya no están entre nosotros, y agregó, es mi obligación recordar y tener gratitud.
Orsi reconoció que a lo largo del periodo tendrán diferencias y que discutirán, pero dio por descontado que tendrán coincidencias. Los esperaré con el mate pronto y el fuego prendido, concluyó en su carta el presidente. El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que la reunión con el presidente Yamandu Orsi fue muy fructífera y generó la oportunidad de plantear la inclusión en el diálogo social del grave problema demográfico que tiene el país, sobre el que su partido ha hecho propuestas concretas. Sí, Manini señaló que el presidente habló de algunos temas que se incluirán en la ley de presupuesto, como la creación del Ministerio de Justicia, iniciativa que no será apoyada por Cabildo Abierto. Hablamos primero de esta instancia del diálogo social, de temas que nosotros creemos que es importante incluir en el diálogo social, como el grave problema demográfico que vive el Uruguay y acciones para tratar de cambiar la tendencia demográfica, porque el problema cada vez es peor y va a ser mucho más difícil de atender en el futuro. Aprovechamos también para expresarle al presidente nuestras inquietudes en materia de ley de presupuesto, los temas que para nosotros son los más importantes y que vamos a insistir en que se incluyan en la ley de presupuesto. De parte del presidente surgieron algunos conceptos sobre el Ministerio de Justicia y otros asuntos que quieren llevar adelante. Bueno, de eso trató el intercambio que tuvimos, muy ameno y durante más de una hora. ¿Qué opinión tiene a propósito de la creación de un Ministerio de Justicia? Bueno, se lo expresamos al presidente, no estamos de acuerdo, no vamos a apoyar la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Entendemos que el Uruguay no está para seguir creando escalones burocráticos que terminan esterilizando muchas veces los esfuerzos por la propia burocracia que se va anquilosando en esas reparticiones. Y vamos con otras repercusiones que dejó la reunión de hoy, porque una vez finalizada la misma con el presidente de la República, Andrés Ojeda, valoró que la decisión de convocar al diálogo es un buen camino que descomprime toda la situación. Dijo que buena parte de la conversación tuvo que ver con el relacionamiento que mantienen el gobierno y la oposición. Va a haber un diálogo social, ¿tá?, en el cual nosotros, como está montado hoy, no vamos a estar, pero en el caso de que hubiera una instancia autónoma con los partidos políticos, sí estamos, sin ningún problema. La propuesta que le hicimos es arme un espacio con los partidos políticos y después haga todo lo demás como lo tiene previsto y convoque a los partidos políticos en forma autónoma cada vez que sea necesario. Que creo que es lo mismo que va a hacer el Ministerio del Interior en el diálogo por seguridad. ¿Por qué no participarían los partidos en un diálogo con otro tipo de organización? No es no participar, yo creo que la ensalada no le hace bien a esto, en sentido amplio. No está bueno que en 22 vos tengas 3 o 4 de oposición, o 5 en su caso, ¿tá?, y entreverado de repente con otros grupos que no tienen tanto que ver, sin voluntad de desmerecer a nadie, pero los partidos políticos son los que eventualmente van a votar las iniciativas parlamentarias que surjan del diálogo. O sea, no es igual que todo el resto, y por eso siempre ha sido tratado de esa manera. El Frente Amplio, cuando tuvo que tener una charla de seguridad en 2010, llamó a los partidos. En 2016 llamó a los partidos. La coalición republicana, cuando conversó de seguridad, en 2023 llamó a los partidos. Cuando se conversó, por ejemplo, de la seguridad social en el periodo pasado, hubo muchas charlas, unas de ellas autónomas con los partidos. Esto tiene una razón, los partidos son los representantes de la gente y por eso corresponde que sean llamados en forma autónoma o independiente. Ellos no me dijeron ni que sí ni que no, tomaron el planteo. Creo que en el fondo la charla también fue mucho de cómo va a ser el relacionamiento de cara al futuro y ambos reafirmamos la voluntad de dialogar. Yo reitero, lo que más me llevo de acá, sin perjuicio del tema concreto, es que vamos a ser menos barra brava para afuera y más dialogadores para conseguir resultados para la gente. Y seguimos en tema porque Orsi también se reunió con el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, quien dijo que Orsi lo destacó como un ámbito tan válido como el Parlamento para buscar puntos de acuerdo. Sí, el diputado adelantó que llevará la discusión a su partido, pero propondrá no participar. Yo voy a llevar la posición a mi partido de no participar. ¿Por qué? Porque entiendo que hay aspectos del diálogo social, o aspectos, mejor dicho, que son muy preocupantes del país, que no están en el diálogo social.
Entonces estimamos que... Y bueno, el modelo. Y en ese sentido tenemos una diferencia muy importante con el gobierno y como no va a estar en discusión ese tema, que yo creo que es el factor etiológico de todos los graves problemas que vive el Uruguay, que son muchos y muy trascendentes, no debe ser un modelo colonialista, reprimarizador, de entrega de la soberanía nacional, con subversión de los valores tradicionales de nuestro país, con los valores constitucionales que tiene nuestro país. Y hay un modelo subversivo. Y ahora vamos con otro sector, porque tras reunirse con el presidente Orsi, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que no tiene retorno la decisión de su fuerza política de no participar del diálogo social convocado por el gobierno. Sí dijo que tiene disposición a un diálogo entre los partidos sobre algunos temas como pobreza infantil, el sistema de cuidados y también cárceles. Una reunión de muy buen tono, en donde, por supuesto, la actitud del presidente de convocar a cada uno de los partidos en base a un tema que obviamente no tiene retorno, que nosotros nos retiramos del diálogo social por una serie de elementos que expresamos en una nota que se hizo llegar a presidencia, por la composición, por la demora que significa el proceso de un diálogo social que lleva más de un año, pero también la disposición a un diálogo político, es decir, entre los partidos y el gobierno, sobre algunos temas. En particular, para decirlo de una manera sintética, el tema de pobreza infantil, el tema Sistema Nacional de Cuidados, el tema cárceles, lograr que de una vez por todas las cárceles salgan del Ministerio del Interior, y estamos dispuestos a otros temas que el gobierno ponga en la agenda, en un ámbito donde estemos todos los partidos trabajando con el gobierno, sin perjuicio de que el ámbito final siempre va a ser el Parlamento, que es donde está la representación ciudadana directamente, ¿no? Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, y seguimos con este tema, pero volvemos a salir del estudio a exteriores con Martín Duarte, que está en la torre ejecutiva, y hay más reacciones de todo esto, Martín. Así es, Jano, porque bueno, luego de esta seguidilla de reuniones que tuvo el presidente, la última que tuvo lugar a las 17 horas y que culminó hace algunos minutos fue con el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que vino acompañado por otros integrantes del directorio como Jorge Larrañaga Vidal, hijo de Jorge Larrañaga, y también Gloria Rodríguez, la ex senadora que integra actualmente el directorio del Partido Nacional. Yo podría definirles que la sensación y lo que transmitió el propio legislador, hoy presidente también del directorio del Partido Nacional, es que, similar a lo que planteó Andrés Ojeda, estarían dispuestos en integrar una mesa de diálogo, pero interpartidaria. Hay discrepancia con el formato y eso fue lo que se les trasladó en la jornada de hoy al Ejecutivo, que ahora, bueno, considerará estas miradas, estas propuestas, pero que seguirá adelante con las mesas de diálogo social. Hay que ver si abre otra instancia, como solicitan algunos de los partidos de la oposición, para generar acuerdos interpartidarios. Eso por un lado, pero además hubo otros temas sobre la mesa, en particular la consulta también del presidente de la República, Yamandu Orsi, en torno a la integración de una mesa de diálogo, esta sí, interpartidaria, vinculado a un plan de seguridad nacional que el propio ministro Carlos Negro quiere presentar en los próximos días. Se habla de la fecha del 28 de julio como posible para estar adelantando algunas propuestas, y se convoca en este caso a los distintos partidos. Hay voluntad de todos, en este caso, de participar de esta mesa. Por otra parte, quedó clara también la postura del Partido Nacional en torno a la reforma de la seguridad social. Para Álvaro Delgado y también para el partido, es claro que esto fue laudado por parte de la población, y en ese sentido tiene una postura ya tomada y firme el Partido Nacional. De
Delgado se refirió a otros temas, en particular fue consultado a su postura de estar permaneciendo aún en el Senado y como presidente del directorio. Dijo que va a ser un tema que se va a estar abordando el próximo lunes en reunión del directorio y allí tomará una decisión, por lo pronto se la va a comunicar a los dirigentes nacionalistas. Y también se refirió al tema del proyecto Neptuno. Todavía no hay muchos elementos, como yo le decía, mañana sobre las 19 horas va a haber una conferencia aquí en Torre Ejecutiva donde se anunciará, bueno, qué camino va a tomar el gobierno en torno al tema, descartando ya el proyecto Neptuno. Después de decir que en estos momentos están reunidos aquí en Torre Ejecutiva el presidente de OCE, Pablo Ferreri, y también el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, así que seguramente mañana esté la comunicación. Pero si les parece, repasamos lo que decía Álvaro Delgado a la salida de esta reunión, que fue la última de esta jornada que mantuvo el presidente en busca de acercamientos en torno al diálogo social. Reafirmamos nuestro compromiso de dialogar, siempre como partido político que somos, representante de una parte importante de la ciudadanía, pero que teníamos alguna discrepancia sobre el formato en el cual se había planteado, por eso le enviamos en su momento, hicimos una declaración del directorio por unanimidad el lunes pasado y le enviamos una nota al presidente Orsi sobre que el formato que estaba planteado, nosotros teníamos algunos matices vinculados al formato en lo que tiene que ver con la instrumentación, la composición de los participantes y además el contenido. Y le planteamos una solución alternativa para poder dialogar sobre algunos temas que yo creo que nos tienen que interesar a todos como sociedad, como país, que son el tema de políticas públicas que incluso exceden un periodo de gobierno, muchas de las cuales en campaña nos comprometimos a trabajar más allá del partido que estuviera al frente del Poder Ejecutivo. Políticas públicas como protección a la infancia, trabajar sobre pobreza infantil, sobre el tema sistema de cuidados. Nosotros incorporamos hoy como alguna ciudad, que lo trabajamos el otro día en el directorio, salud mental y adicciones, el tema desempleo juvenil, son unos temas que necesitan que todos los partidos políticos empiecen a trabajar en políticas públicas. Obviamente hay una parte del contenido en los cuales nosotros no podemos coincidir, que tenemos posición tomada porque la ciudadanía la laudó, que es el tema de la seguridad social, y en eso hay un plebiscito con un 61% de aprobación. En eso nosotros ya tenemos posición tomada, ratificada en el Parlamento y ratificada en la consulta popular. En lo demás, en las políticas sociales nos parece importante, nos dijeron que además iba a haber otra convocatoria a los partidos políticos del ministro del Interior, que llegó hace un ratito, lo vamos a tratar el lunes en el directorio, sobre presentar un plan de seguridad, aparentemente va a ser el 28, creo. Bien, abrimos el capítulo internacional, volvemos a hacerlo con el enfrentamiento que existe entre Brasil y Estados Unidos por los temas arancelarios, porque el presidente Lula da Silva dijo en las últimas horas que ningún gringo le va a dar órdenes a Brasil, en referencia justamente a la intromisión que el presidente brasileño entiende está ejerciendo el presidente de Estados Unidos en los asuntos internos de su país, con el argumento de plantear aranceles comerciales, además de que, según dijo Lula, no son ciertas las argumentaciones de que la balanza comercial favorece a Brasil antes que a Estados Unidos. Todo esto se da en ese contexto de enfrentamiento donde está involucrado también el expresidente Jair Bolsonaro y su situación judicial con el Supremo Tribunal Federal del vecino país. O Brasil gosta de negociação, o Brasil respeita a negociação, o Brasil respeita o diálogo, o Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. Mas cara que nasceu em Caetés, saiu de São Paulo, chegou em São Paulo com 7 anos de idade, comeu pão pela primeira vez com 7 anos, sobreviveu criado por uma mãe com 8 filhos, sabe? Chegou à presidência da República, não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Durante el 60º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes, celebrado en el municipio de Goiânia, capital del estado de Goiás, el mandatario brasileño volvió a atacar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a su predecesor, Jair Bolsonaro, a quien responsabiliza por la imposición de aranceles norteamericanos del 50%.
En su discurso, Lula enarboló la labor de la justicia brasileña, afirmando que si Trump viviera en Brasil e intentara hacer lo que hizo en el Capitolio, ciertamente iba a ser juzgado y podría estar preso, dijo en alusión al asalto al Congreso de Estados Unidos perpetrado en enero del 2021 tras la derrota electoral del republicano. No son 200 días, son 200 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos. No aceptamos que ningún país fuera de Brasil se meta en los problemas internos de los brasileños, expresó el mandatario, y aseguró que Trump está mal informado, dado que es Brasil quien tiene déficit comercial con Estados Unidos y que data de hace 15 años. El jefe de Estado mencionó que le han enviado misivas a la administración norteamericana y no han obtenido respuestas, pero se mostró dispuesto a negociar para hacer respetar a Brasil, respondiendo de la forma más civilizada posible y de la forma en que una democracia responde, sostuvo Lula. En relación al expresidente Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo, Lula da Silva los calificó como los mayores traidores del siglo en Brasil, lamentando que el exmandatario abrace la bandera estadounidense. Y ya vamos a hablar de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro que está en Estados Unidos. Pero antes brevemente les cuento que el ex canciller brasileño y actual asesor de Lula, Celso Amorim, salió al cruce de algunas declaraciones inapropiadas del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. ¿Por qué? Porque recordemos que la OTAN es una organización militar que tiene poco y nada que ver con los temas comerciales. Sin embargo, Rutte se manifestó en las últimas horas sobre los perjuicios que podrían tener aquellos países, particularmente los de los BRICS, que no se amolden a lo que está planteando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una situación inesperada por parte de alguien que no tendría mucho que ver en toda esta discusión. Sí tiene que ver Eduardo Bolsonaro, que está en Estados Unidos en goce de la licencia del Senado brasileño y a quien se señala como un lobista que lo único que pretende en este momento es salvar a su padre de la cárcel inminente en el caso de que la justicia entienda que es el responsable de un intento de golpe de Estado que pretendió dar en la asunción de Lula. La Abogacía General de la Unión, entidad defensora del Ejecutivo brasileño, señaló este miércoles a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como promotor y provocador de la actual guerra comercial y arancelaria impuesta desde Estados Unidos por la administración de Donald Trump contra Brasil. Para el fiscal general de la entidad, Jorge Mesías, existe la posibilidad de que el gobierno de Lula da Silva lo demande por causar daños morales colectivos en contra del país, debido a que impulsó una agenda en Estados Unidos con el objetivo de que Trump sancionara a Brasil con impuestos del 50% para los productos brasileños que se importen. En entrevista con CNN Brasil, Mesías afirmó que Eduardo Bolsonaro efectivamente trajo una guerra comercial que puede causar un daño significativo al país y debido a este daño puede y debe rendir cuentas, e indicó que Trump impuso su guerra arancelaria contra Brasil por su postura de defensa al exmandatario, a quien considera inocente en el juicio por su presunta participación en el intento de golpe de Estado contra Lula en 2023. Eduardo Bolsonaro fue a la Casa Blanca a conspirar contra su país para liberar a su padre de la cárcel. Ese es el gran problema. No pensó en empleos, empresas ni en su país. Está demasiado preocupado por resolver los problemas de su familia, dijo el fiscal, quien lamentó que el congresista haya ido a otro país a conspirar contra los intereses nacionales. Eduardo Bolsonaro anunció que dejaba Brasil para solicitar sanciones en Estados Unidos contra las autoridades brasileñas por las investigaciones judiciales contra su familia, y uno de sus planes es atacar al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien lleva la causa penal del golpe de Estado y los casos relacionados con la eliminación de publicaciones y perfiles con contenido delictivo en redes sociales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y volvemos al panorama local porque el gobierno le comunicó al consorcio Aguas de Montevideo que descartó el proyecto Neptuno y a cambio propuso la construcción de una nueva planta potabilizadora en aguas corrientes. Según publicó La Diaria en un encuentro realizado anoche en la Torre Ejecutiva
OCE, representado por su presidente Pablo Ferreri y el secretario de la presidencia Alejandro Sánchez, le transmitieron a los privados el conjunto de obras que están dispuestos a llevar a cabo en lugar del proyecto Neptuno, que buscaba construir una planta potabilizadora de agua en el arroyo Arasatí, en el departamento de San José, tomando agua del Río de la Plata. Fuentes de la negociación señalaron que básicamente lo propuesto por el Estado a los privados es la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en la zona de aguas corrientes, junto a la que actualmente funciona sobre el río Santa Lucía. Además de esta obra, el gobierno propuso la construcción de una conexión de tuberías de 40 kilómetros que conecte la nueva usina de tratamiento con los tanques de OCE ubicados en Cuchilla Pereira, cerca de La Paz, en el departamento de Canelones. Y seguimos en tema porque los activistas en defensa de la producción y la tierra de San José celebraron la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno. Según Diego Bonino, productor de Rincón del Pino, la noticia es la esperada, pero quieren recibir la comunicación oficial. Es una noticia que queríamos escuchar hace mucho, mucha ansiedad, mucha alegría. Pero igual estamos a la espera de la confirmación oficial, que será, supongo yo, en estos días. El plazo de 90 días vence el 24, con lo cual en estos días asumimos que bueno, esto que ya ha salido en todos los medios va a ser anunciado públicamente. ¿Habían tenido algún indicio, Diego, de que esto podía sucederse, de que podía concretarse este cambio de localización? Nosotros, si bien confiábamos en que esto debía prevalecer, no teníamos indicios y bueno, y estábamos a la espera que la semana que viene era el día 90. Claro. Así que bueno, no puedo dejar de decir que estamos muy contentos con esta noticia. Tenemos que ser cautos y esperar a la palabra oficial del gobierno. Pasamos a otro tema. La jueza del crimen organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, aceptó el pedido del fiscal especializado en lavado de activos Enrique Rodríguez y formalizó el proceso contra el socio fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, de su esposa y socia, Ana Yeudicou, y de Daniela Cabral, socia y viuda del socio fundador fallecido Gustavo Basso. El fundamento de la solicitud, más allá de que se acaba de mencionar como que es solamente una atribución para requerirlo, se basa en virtud de los delitos imputados, de prima facie, en lo establecido en el artículo 43 de la ley 19.574, donde se indica que se pueden adoptar medidas cautelares a los efectos de asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a un eventual decomiso. El artículo 44, que también habla de la protección, de la adopción de medidas cautelares a los efectos de la protección de los derechos del Estado. Creemos que en esta instancia se dan ambas situaciones. Es decir, tenemos por un lado la protección de los derechos del Estado a, como sucede en cualquier delito, a recuperar bienes o asegurarse el eventual decomiso de esos bienes, y un derecho que consideramos fundamental y el cual hacemos especial hincapié, pero además ya lo hemos dicho público, lo hemos dicho a todo el que nos ha consultado, es voluntad. Eventualmente, si se llega a una etapa posterior de condena, es voluntad de la Fiscalía que los bienes que se puedan recuperar en el marco de la investigación penal puedan ser vertidos al concurso. Así también se lo ha transmitido este fiscal en reuniones que he mantenido con el señor síndico, el doctor Chabatón. Esos son un poco los fundamentos por los cuales se va a pedir. Además estamos en una etapa ya, ahora sí, judicializada, no solamente en una etapa preliminar de investigación que solamente quedaba actada al ámbito de la Fiscalía, sino que además ahora se judicializa la pretensión fiscal. Momento cultural y de recibir a Nacho Vázquez, que nos traes, Nacho, un poquito de todo. Exactamente, Mari, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Como decís vos, sí, un poquito de todo. Vamos a arrancar primero con cine, con un festival de cine, que más que una recomendación es una invitación, una convocatoria, porque los estudiantes de la UTU de Audiovisual, ubicada en el LATU, realizan la 6ª edición del FESTAB. El FESTAB es justamente Festival de Estudiantes de la Tecnicatura de Audiovisual en el LATU. Es un festival que se realiza con varias finalidades, entre ellas una es recaudar fondos para que estos alumnos
puedan hacer sus presentaciones finales de esta carrera terciaria, pero también la idea es incorporar como al próximo panorama del cine nacional. Van a estar alumnos de escuelas de cine de Montevideo, pero también del interior del país, van a hacer un podcast en vivo, van a tener charlas, talleres, conversatorios. Todo esto va a estar pasando el 23 y el 24 de julio en la Sala Camacuá. Es con entrada libre, la forma de recaudar de ellos es a través de la cantina y se van a poder ver obras que de otra manera no serían visibles. Perfecto, bueno, queda la invitación hecha entonces. Y ahora pasamos a un arte que por ahí a veces es un poco relegada, ¿no? La escultura. Vamos a conectar con UTU porque esto se está exponiendo en el Centro Cultural UTU. De hecho, fue ahora 6:30 la inauguración de la muestra. Estamos hablando de Bajo la piel, que es una muestra de Daniel Cardoso. Daniel Cardoso es carpintero de oficio, escultor hace más o menos 14 años de Maldonado. Y reunió en esta obra titulada Bajo la piel distintas esculturas de estos 10 años que ha tenido como escultor. La idea de Bajo la piel es por un poema homónimo escrito por Daniel que reúne ese concepto como del límite imaginario, que qué es lo que separa lo que hay adentro de lo que hay afuera. Por eso vamos a ver en estas imágenes que estamos viendo justamente que hay distintos estilos, distintos tipos de esculturas, no está trabajado todo sobre el mismo material, tenemos piedra, hierro, cemento. Es curioso que siendo carpintero haya muy poca madera en la muestra. Cabe aclarar de las imágenes que hicieron nuestros compañeros Damián y Belén, que en ese momento estaban montando la muestra, Daniel nos permitió ir para tener un vistazo de lo que era y conversar un poco. Retomando este tema conceptual, Daniel tiene una línea bastante interesante. Siempre se dice que la inspiración tiene que encontrar al artista en el taller, en el estudio, en el papel. Daniel prefiere crear desde la calma, no tratar de forzarlo, sino ir imaginando esas ideas y llevarlas hacia el mundo físico para plasmarlas en las formas que vayan surgiendo. Así es que encontramos de todo. Por ejemplo, en las obras de la primera etapa hay cuestiones que son más de collage, de repente piezas de hierro que él soldó junto a otras que fue encontrando. En cemento ya son cosas más trabajadas desde cero y es una muestra que va a estar en el museo de lunes a viernes hasta el mes de septiembre. Muy bien. Ahí queda la invitación hecha, realmente vale muchísimo la pena. Además de esto que nosotros estamos pudiendo ver en pantalla, va a haber una presentación de ese poema de forma audiovisual para quienes recorran puedan entender como el concepto y el contenido de la muestra. Perfecto. Entonces, conceptual y también un recorrido por toda la obra de este artista que se presenta aquí en Montevideo. Y para cerrar, nos trajiste algo de música. Para cerrar traje algo de música, así es, porque Gabriel Santana, más conocido como Gabo, un rapero nacional, uno de los raperos más importantes, dedicado siempre al género clásico dentro del rap, que es el boom bap, ese sonido como más cuadrado para la gente que de repente no conoce tanto, que sacó su tercer disco, ha ido cambiando de productor conforme ha ido generando material. En este tercer disco colaboró con Bruno Cama, integrante de 235, y traje un tema de Números Rojos, que justamente es un feat con 235, para cerrar esta columna un poquito más arriba. Vamos a escuchar ¿Pa' qué me invitan? De Gabo. Lo escuchamos entonces. Tengo mi vaso de pomelo, no me ahogo. Le pongo 2 hielos, ron y me lo tomo. Estoy con el 2+3, ¿te parece poco? 2×3 la picamos como loco. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ando a la tabuel, vuelvo calecita. Me acerqué a la barra y la dejé sin IPA. Me solté unas barras y los dejé de tripa. Fue sin intención, no es por elección, como la impresión de la primera cita. Voy sin dirección, a pura intuición. La rana sabe que el escorpión pica. No sé qué te asombra, llegaron los Oshima con alta bomba. Otra que Hiroshima, estuve ya en la cima y no era tan así, nah. Me hice cargo de este microclima. Siente el aire, que abrí la Windows y juega el Gabo, es la copa Sindor. Si nos juntamos es pa' hacer un himno, da igual el money, guiño, guiño. Tengo alas sin tocar un Red Bull, solo quiero más shows dentro y fuera de Uy. Escuchátelo al sol, vitamina D full. Esto suena West Coast, pero viene del sur. Si saben cómo somos. Bien, volvemos a otras realidades, pero ahora desde exteriores. Habíamos anunciado que había más sobre el tema conexión ganadera y este tema lo tiene en la calle Angie Álvarez. Te escuchamos.
Así es, Alejandro, buenas noches. Nuevamente estamos junto a Juan Pablo Decia, abogado de damnificados de Conexión Ganadera. Este caso que el día de hoy tuvo una instancia judicial nuevamente y que derivó en la imputación de Pablo Carrasco por delito continuado de lavado de activos, delito continuado de estafa, y también de Ana Yudicow y Daniela Cabral, esposas de Carrasco y Basso respectivamente, que fueron imputadas por delito continuado de estafa. Decíamos junto a Juan Pablo Decia. Juan Pablo, consultarte qué sucede con esta resolución del fiscal que solicitó. ¿Están conformes? A ver, la formalización es el inicio del proceso penal y nos dejó un sabor agridulce. Digo agridulce porque tiene una parte muy positiva, que es la del embargo de bienes por un monto de 16 millones de dólares, que eso es bien importante para las víctimas porque esos bienes van a ir al concurso, van a aumentar la masa activa que hoy tienen los acreedores para satisfacer sus créditos, pero hay un sabor amargo porque hay unos cuantos delitos que estaban probados en la carpeta investigativa y que no fueron imputados. ¿Cómo cuáles? En la plataforma fáctica del fiscal para pedir la imputación por lavado de activos y por estafa a Carrasco y por estafa a Cabral y a Yudicow, en la misma plataforma fáctica ya estaban todos los elementos objetivos para pedir la formalización de un delito de insolvencia societaria fraudulenta. El propio fiscal hace referencia a los informes de la CENACLAF que dicen con meridiana claridad que en los últimos 5 años había la empresa ha experimentado una pérdida de rentabilidad exponencial, que no había disponibilidad financiera, que había muy poca disposición de efectivo y pese a eso priorizaron la distribución de utilidades, lo que configuraría, dice la CENACLAF, un vaciamiento deliberado de la empresa, comprometiendo la estabilidad financiera de la empresa y erosionando los recursos de la empresa. Eso es insolvencia societaria fraudulenta y no cabe la más mínima duda. Sin embargo, el fiscal no lo imputó. Las razones no las conocemos. Tampoco se imputó un delito de apropiación indebida. El propio fiscal en la imputación hace referencia a que esto era un conjunto económico donde había personas que cumplían diferentes roles, mencionó cuáles eran los roles que cumplía Cabral, Carrasco y Yudicow con lujos de detalle y sin embargo no le imputa lavado de activos a Yudicow y a Cabral, cuando probado está en la investigación que Cabral sacó plata, que era de Hernandarias, que pasó por su cuenta personal a la cuenta de su hija para comprar campos en La Valleja, cuando probado está que Ana Yudicow compró apartamentos en Punta del Este y en Montevideo con plata de Hernandarias, que era plata para comprar animales, y los derivó a la cuenta de sus hijos para comprar apartamentos. Eso es lavado y no hay duda, y no hay prueba que esté pendiente de recepción que pueda cambiar esto, por lo cual yo particularmente no entiendo el argumento del fiscal de decir no imputo lavado de activos ahora porque estoy esperando la respuesta de los exhortos. Los exhortos no van a cambiar absolutamente nada respecto de lo que hoy ya hay. ¿Qué sucede con los 16 millones que se le embargó a los imputados? Bueno, ese embargo justamente es, en el marco de la investigación del componente económico-financiero que tiene esta investigación por los delitos precedentes de estafa, hay una solicitud de medida cautelar, embargo específico sobre bienes muebles e inmuebles. Respecto de los inmuebles estamos hablando de establecimientos rurales e inmuebles urbanos. Esos bienes van a ir, en el marco del proceso penal, a parar al concurso por el artículo 58 de la Ley de Lavado de Activos que así lo habilita. También los embargos sobre esos bienes ya estaban dispuestos en el marco del concurso, se había pedido ya con anterioridad y se había hecho lugar a esos embargos, o sea que el concurso embargó primero que el fiscal en sede penal, así que para nosotros eso es una garantía de que ya sabemos que esos bienes van a ir a parar al concurso para satisfacer los créditos de los acreedores. ¿Están conformes con que Pablo Carrasco haya tenido prisión efectiva y con que Yudicow y Cabral tengan prisión domiciliaria o consideran que todos deberían haber ido a prisión efectiva? Todos deberían haber ido a prisión efectiva porque a todos se les debió haber imputado lavado de activos. Y cuando se imputa lavado de activos, ahí el fiscal no tiene otra opción que pedir prisión preventiva porque la ley lo mandata a hacerlo. Cuando se formaliza por un delito de lavado del artículo 30 o 31 de la ley, ahí hay un deber legal, un mandato para el fiscal de pedir prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se presume el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación y los jueces lo dan. En el caso de Carrasco no hubo ningún inconveniente y no hubo discusión siquiera en la audiencia, pero en el caso de Cabral
y de Iudicou, que no se le imputó lavado, el fiscal tuvo que esforzarse argumentalmente en demasía, diría yo, para acreditar el por qué pedía prisión domiciliaria, cuando los riesgos procesales no están presentes. Así y todo, se estableció prisión domiciliaria para ellas, con tobillera, con un control, un dispositivo electrónico permanente, y seguramente si se amplía la investigación por lavado respecto de ellas dos, se va a pedir prisión efectiva, cosa que debería ocurrir a la brevedad. ¿Cuál es la situación de los damnificados al día de hoy? La situación de los damnificados están a la espera de que el síndico presente el inventario, cosa que va a suceder en los primeros días de agosto seguramente. Ahí se va a presentar la lista de acreedores, se va a presentar el inventario con el pasivo de la empresa. Ahí vamos a saber si lo que decía el doctor Barrera es así, de que hay una deuda de 250 millones de dólares y no de 400, como se anunció en el streaming de enero. Ojalá sea como dice el doctor Barrera, porque eso aumentaría las probabilidades de cobro de las víctimas. Estaríamos hablando que serían 150 millones de dólares menos de lo que la propia empresa anunció en enero. Nosotros no manejamos esos números en forma arbitraria, sino que manejamos esos números porque la propia empresa lo manejó en enero. Ahora parecería que cambió, que son 250 y no 400. Ojalá que así sea, porque eso implica un aumento en las perspectivas de cobro de los inversores. Como defensor de los damnificados, ¿van a solicitar al fiscal Enrique Rodríguez que amplíe entonces la denuncia y el pedido de imputación de otros delitos a Iudicou y a Cabral? Exactamente. A ver, está buena la pregunta para aclarar. El proceso penal hoy se rige por un principio acusatorio, es decir, que las víctimas no tienen la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales, no tienen la posibilidad de pedir la imputación de delitos, la aplicación de medidas cautelares. Todo eso es resorte del fiscal, ni siquiera el juez puede hacerlo si el fiscal no se lo pide. Hoy nosotros le pedimos que amplíe la formalización al fiscal, que por el principio acusatorio es el titular de la acción penal y el único que puede hacerlo, y él no lo hizo. ¿Por qué? Porque dice que hoy faltan elementos para tipificar esos delitos a Cabral y a Iudicou. Cuando digo tipificar esos delitos, principalmente me estoy refiriendo al delito de lavado de activos, que es el que más claro está, además de la insolvencia societaria fraudulenta y la asociación para delinquir. Si el fiscal no lo hace, nosotros no podemos hacerlo, ni siquiera podemos recurrir la resolución. Por eso lo instamos al fiscal a que lo hiciera, no lo hizo y vamos a volver a hacerlo ahora por escrito en fiscalía, seguramente un escrito conjunto, todos los abogados, porque esto tiene que ser así, porque la carpeta investigativa ya tiene todas las evidencias para que así sea. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Conversábamos con Juan Pablo Decia, abogado de damnificados del caso Conexión Ganadera, del que hubo algunas novedades el día de hoy y del que habrá posiblemente en las próximas jornadas. Gracias, Angie, y a todo el equipo también. Y ahora continuamos con otro asunto, porque según un informe realizado por la Universidad CLAE, con el apoyo de ONU Mujeres y también la Embajada de los Países Bajos, las denuncias falsas en materia de violencia basada en género en Uruguay son insignificantes. Sí, del examen de la jurisprudencia penal queda en evidencia que las defensas fundamentadas en la existencia de denuncias falsas carecen en la práctica de soporte fáctico y probatorio suficiente para prosperar, señala el estudio académico. Los casos en los que se formalizó investigación por el delito de calumnia y simulación de delito vinculados a la violencia de género en los años 2021, 2022 y 2023, analizados en el informe, son prácticamente inexistentes, señala el estudio. De 85 expedientes informados por la Fiscalía General de la Nación, 36 refieren a simulaciones de hurtos, 27 a rapiñas, los restantes a otros delitos y solamente 2 estuvieron vinculados a situaciones de violencia de género, las cuales fueron rápidamente detectadas y sus responsables sancionados penalmente sin consecuencias perjudiciales para la persona contra quien se dirigió la denuncia falsa. En cuanto al relevamiento de la jurisprudencia que efectuaron en el estudio tanto de los tribunales de apelaciones penales y de familia como de la Suprema Corte de Justicia, en casos en que se utiliza la falsa denuncia como argumento defensista, tampoco surgen datos de que estas tengan alguna relevancia como para sostener que la ley 19.580 las promueve o facilita de alguna forma. Según la opinión de 22 de las 25 personas entrevistadas vinculadas al sistema de justicia desde sus diferentes roles, las denuncias falsas en materia de violencia basada en género son excepcionales. A pesar de señalamientos sobre problemas y carencias en la implementación de la ley 19.580,
herramienta de violencia hacia las mujeres basada en género, se resalta el papel fundamental que ésta tiene en la protección de las víctimas de violencia de género y en el abordaje de las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y otros grupos vulnerables. Se trata de un estudio cual y cuantitativo de carácter descriptivo pionero en la región, indican en el informe. Agregan que la información es consistente con la evidencia encontrada en otros países como España o Reino Unido de que en Uruguay es insignificante el peso de las denuncias falsas por violencia de género. Bien, más información internacional, pero ahora de la República Argentina, porque se ha llevado a cabo esta tarde una multitudinaria marcha por Avenida de Mayo hacia la Plaza de Mayo por parte de sectores vinculados a la salud en Buenos Aires, particularmente del Hospital Garrahan, pero también en otros puntos de la Argentina. La marcha del Garrahan fue acompañada por ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado Argentino, y está relacionada con una serie de reclamos que vienen llevando a cabo desde hace muchos meses tanto los funcionarios no médicos como médicos de ese centro de salud referencial en la República Argentina, en virtud, entienden, de que los recortes que está aplicando el gobierno de Javier Milei y el no acordar un aumento salarial están complicando mucho la operativa de ese hospital particularmente, y se entiende además que, bueno, es necesario darle o dotarlo de otra capacidad para que pueda cumplir precisamente sus funciones. Los trabajadores del Garrahan ya han estado participando en otras marchas, no específicas, pero sí acompañando a los jubilados y a otras organizaciones sociales en los reclamos que mantienen contra el gobierno de Javier Milei, que dice que los trabajadores no cumplieron con lo pactado. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital junto a la Asociación de Trabajadores del Estado expresaron que el incremento propuesto no cubre las necesidades básicas del personal sanitario, por lo que los representantes gremiales alertaron que los salarios actuales están por debajo de la canasta básica y reclamaron pase a planta permanente para trabajadores contratados bajo modalidades precarias. Por su parte, los médicos residentes del Garrahan advirtieron sobre su situación particular, señalando la sobrecarga de tareas, la extensión de las jornadas y la falta de reconocimiento acorde a su formación y responsabilidades. Desde el gobierno del presidente Javier Milei señalaron que los gremios están incumpliendo con la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo, argumentando que se firmó un acta en donde se afirmó que el ámbito para discutir los sueldos es la paritaria nacional y que no habría medidas de fuerza. La movilización también está acompañada por un paro de 24 horas que se lleva a cabo en el Hospital Garrahan, lo que afectará la dinámica de atención habitual, ya que únicamente hubo atención garantizada para pacientes internados y urgencias por guardia. Las columnas de las organizaciones avanzaron por la Avenida de Mayo para llegar a la zona de Plaza de Mayo, donde se dispuso un importante operativo de seguridad en la zona y donde las primeras columnas fueron frenadas en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio, esperando la orden de las fuerzas de seguridad para avanzar. Y ahora retomamos los temas nacionales porque la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República eligió al profesor Héctor Cancela como rector de la principal casa de estudios del país. Sí, Cancela, profesor titular del Instituto de Computación y exdecano de la Facultad de Ingeniería, estará al frente del rectorado hasta octubre del 2026 para completar el periodo que correspondía a Rodrigo Arín, que renunció a su cargo para ocupar el de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El profesor Cancela recibió 54 votos, el profesor Randall 24 y el profesor Miranda 18, con lo cual Héctor Cancela queda proclamado como nuevo rector de la Universidad de la República. Impulsaremos también una universidad que defiende las condiciones de estudio y trabajo de todos sus integrantes, ¿verdad? De los estudiantes, de los trabajadores, una universidad que no puede tener espacio para violencia, para acoso, para discriminación. Una universidad que construye una comunidad cada vez más integrada, más saludable, más plena, a través del cogobierno y la participación. Es claro que hay muchas acciones a realizar y emprender. Para mí las más urgentes son atender las condiciones de estudio y trabajo en la universidad. Eso implica desde el día 1, desde el día 0, desde ahora mismo, la defensa del presupuesto universitario, ¿sí? La tarea de explicar a la sociedad y al poder político en su conjunto
por qué hacemos esta propuesta presupuestal y qué es lo que significa en términos de mejora de nuestras capacidades de cumplir nuestras funciones y de mejora del funcionamiento mismo de la universidad. Una investigación sobre el Opus Dei revela una trama en el Cono Sur con derivaciones judiciales aquí en nuestro país por la disputa de una herencia millonaria. Sí, la periodista argentina Paula Vistañino recoge testimonios de exintegrantes de la institución católica y de familiares de Gianoli Gainza y la posterior denuncia del Banco Central contra el grupo bursátil uruguayo Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, por desvío de parte de la herencia que estaba a cuidado de un curador oficial. Fue una familia muy importante para la obra en estos países, no solo por su dinero y su influencia, sino porque además hizo como este recorrido. Esta mujer que ingresa hace su vida en la Argentina y es protagonista del libro y de esta causa judicial porque lo que hay es la acusación de 11 sobrinos de ella, hijos de una hermana de ella, que acusan a esta numeraria y al Opus Dei, a muchos miembros del Opus Dei, de haber participado de una manipulación del dinero familiar, de las empresas, y en especial de la herencia de una de las tías, que era una persona con una enfermedad psiquiátrica. Toda esa disputa por la herencia, más allá de esa familia, lo que va contando es cómo funciona un sistema que tiene mecanismos bastante aceitados para recibir herencias, donaciones, testamentos y demás. El tema es cuando son voluntarios, como el de Elina, la protagonista de este libro, que fue numeraria y dejó todo su dinero, que es mucho, al Opus Dei, y eso no está cuestionado, y cuando hay dudas acerca de si las personas realmente quisieron dejar ese dinero. Después de la primera denuncia, la justicia uruguaya nombra a un curador oficial de la fortuna de María Luisa, declarada incapaz, quien ahora está acusado de desviar $30 millones de la herencia para un negocio financiero en asociación con el grupo bursátil uruguayo, GBU. Lo último que hubo fue que el Banco Central clausuró se llama GBU, Grupo Bursátil Uruguayo. Vistañino dice que el Opus Dei es una usina de ideas de derecha y neoconservadoras para incidir en la política nacional de los 68 países en que está presente. Y de esta manera llegamos al final del noticiero y es hora de repasar antes de irnos el pronóstico de Inumet para Montevideo y la zona metropolitana. Y comenzamos por el viernes 18 de julio, feriado no laborable. Va a presentarse el cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla por la mañana. Y por la tarde-noche estará claro y algo nuboso. En lo que refiere a las temperaturas, la máxima está prevista para 14 grados y la mínima para 7 grados. Ya voy a dar el pronóstico para el sábado, pero le quiero preguntar a Abreu si usted va a estar cuando amanezca en 18 de julio para ver si se comprueba lo que dijo ayer Gustavo Vila, ¿no? Me gustaría, no lo tengo claro todavía, lo voy a evaluar mañana mismo. Hay que madrugar, eso sí. Vamos a ver cómo va a estar el sábado 19, donde se pronostica cielo claro y algo nuboso. También para las horas de la tarde, la máxima para el sábado va a ser de 17 grados y la mínima de 8 grados en la madrugada. El domingo se prevé que va a haber un clima muy parecido al del sábado. Por tanto, pensamos que más allá de las temperaturas, va a ser un fin de semana largo y disfrutable. Perfecto, entonces nosotros nos vamos a estar reencontrando mañana a partir de las 15 horas porque por motivo del feriado vamos a estar realizando un flash informativo especial y luego la edición habitual de MBD Noticias, la edición central, 18 y 30 horas. Así es, nos reencontramos mañana. Chau. Chau, chau.